La siguiente charla va a ser materiales increíbles, tintas que cambian de color, reaccionan o brillan en la oscuridad. Tenemos a distintos expertos que nos van a hablar, bueno, de esta innovación en la impresión, porque ya no solamente pasa por la máquina, sino que imprimimos sobre ella. Y vamos a explorar el poder de esos materiales, los acabados especiales, insisto, las tintas que cambian de color o brillan en la oscuridad, papeles con texturas inesperadas, barnices que reaccionan al calor. Y para todo ello están Silvia Mocholí, que es socia fundadora y CEO de Non-Creative Brand Consultancy, Curra Ríos, socia fundadora y directora creativa de Non-Creative Brand Consultancy, Paco Adín Oteiza, socio y director creativo de Super Studio, y la persona que modera, que es Víctor Palau, editor y director de arte de Palau Gea. Así que un aplauso para ellos. Hola a todos los que habéis venido. Yo me oigo fatal, seguramente vosotros también, ¿no? Nada, ya os han presentado, con lo cual ya no me queda mucho que hacer a mí. Espero que tengamos un debate divertido. Hoy he traído materiales que hacemos nosotros en el estudio y primero que nada quería poneros este proyecto que pongo un poco en contexto de lo que quería que hablásemos hoy. Este es un proyecto que hicimos para Cotec, no sé si conocéis la Fundación Cotec, es la Fundación para la Innovación, y el reto de Cotec todos los años es hacer un libro que sea innovador. O sea, después de 500 años de imprenta, pues hacer un libro en papel que sea innovador a veces es difícil. Y en este año hicimos algo que lo que conseguimos al final era, aparte de hacer una guía tradicional, que donde están los datos estadísticos del año, digamos que es el anuario de Cotec, donde aparecen los datos y más allá de las gráficas intentamos utilizar materiales y acabados interesantes. Uno de ellos eran, por un lado, stampings digitales, que aquí podéis ver mucho stamping digital, es decir, hacer un stamping de una sola copia. Por otro lado, tintas tradicionales con pantones y cosas de ese tipo, pero sobre todo una que era tinta invisible, que ahora la veremos, porque el concepto del proyecto era revelar la innovación en España. Entonces, esto de revelar quedaba muy bien. Esto, por ejemplo, es impresión logarítmica, que es 1500 portadas diferentes, porque las máquinas digitales te permiten hacer que cada portada sea diferente. Entonces todo iba en un sobre dorado, y ahora aparecerá una linternita. Esto lo veis desde ahí. Entonces es la misma tinta que tenéis en los billetes tradicionales. Suele ser cara, pero no es imposible de utilizar y te permite hacer una tinta que no es habitual y no es tradicional y no deja de ser como una especie de barniz. Y al final solo necesitas un poco una linterna de luz negra para que te haga. Esto es un poco lo que muchas veces ocurre dentro del mundo del diseño, que no somos conocedores de todos los acabados, tintas, procesos que tenemos, y un poco es lo que hemos venido a hablar hoy, de intentar trasladarle a ellos pues cosas un poco interesantes. Silvia y Curra, os dejo el mando y contadnos un poco ambos dos qué hacéis en vuestro día a día y cómo os enfrentáis al tema de los acabados, y contarnos un poco qué hacéis. Fenomenal. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, voy a hacer la presentación. Espera. ¿Ahora pasa? Esto directamente son unos proyectos, pero tendríamos que ir a la presentación de empresa. No pasa nada. Es el directo. Es lo que hay. No, pero estoy enseñando los proyectos. Cuento un poco... Sí, pasa porque está después. No. Pasa, no te preocupes. No. Pasa, que están después, no te preocupes. Aquí, estos, ¿no? No, la presentación de empresa empezaba antes, no sé por qué. Bueno. Perdonadme, pasa para atrás. No hay cursor.
había una presentación corporativa, aquí está. Ese. Nosotras somos, somos una consultora de branding. Entonces, dentro del branding, pues lógicamente, si queremos acompañar a nuestros clientes, en muchas ocasiones acabamos ayudándoles y acompañándoles en los procesos de producción. Pero bueno, volviendo un poco a lo que es NOM, que es nuestra consultora, pues como os decía, ¿no? Al trabajar con las marcas, trabajamos estrategia y creatividad de la mano e intentamos que más allá de construir estrategias y crear identidades tanto visuales como verbales, pues acompañar a nuestros clientes en los puntos de contacto, ¿no? Lo que llamamos toda su activación. Y la activación de un cliente puede estar en un entorno digital, la activación de un cliente puede estar en un espacio y la activación de un cliente puede estar en un proyecto editorial también, ¿no? En este punto es donde enganchamos con la charla de hoy. Simplemente, bueno, para que conozcáis un poco NOM, somos un equipo de 15 personas, totalmente interdisciplinares, porque para poder ayudar verdaderamente a una marca, pues tienes que conocer un poco todo, ¿no? Y ser capaz de atacar un proyecto de marca desde diferentes perspectivas. Y bueno, pues yo creo que esto os hace un poco la idea, ¿no? de qué es NOM y de que intentamos, pues eso, analizar al cliente, analizar los mercados, analizar competencia, target, audiencia, pasado, presente y futuro, y encontrar lo que va a hacer diferente a nuestro cliente y cómo tenemos que conseguir proyectarlo, ¿no? Impulsarles desde su esencia. En fin, por eso, bueno, pues NOM es descubrir, porque siempre todo proyecto arranca con el descubrimiento de lo que hace que ese cliente nuestro sea especial, sea diferente, sea memorable y sea para la audiencia algo relevante, ¿no? Tenemos en nuestros servicios pues auditorías, tenemos investigación de tendencias, tenemos, por supuesto, benchmark, búsqueda de best practices, porque siempre hay que mirar qué es lo que se está haciendo en el mercado para poder proponerlo mejor a nuestros clientes. Son la parte de estrategia, focus group, workshops, en fin, al final se trata de recabar toda la información del sector y del mercado para poder ofrecerlo mejor. La fase de creatividad, donde hacemos, bueno, pues definiciones de propósitos de marca, proyectos de naming, tonos de voz, como os decía, que la identidad no solamente es el trabajo de la identidad visual, sino que las identidades se construyen también desde la identidad verbal. Y en ese caso, pues sería el tono de voz y naming, plataformas de marca, trabajando pues esa personalidad, esos valores y atributos de nuestros clientes y cómo tienen que trabajar su narrativa y su storytelling. Y en fin, como os comentaba, pues después de esto pasamos a la fase de activación, donde aquí ya nos arremangamos y es el punto diferencial que pensamos que NOM ofrece frente a otras consultoras de branding. Y es que una vez hemos trabajado toda la estrategia y hemos creado identidades, no abandonamos en ese punto, ¿no?, el proyecto, sino que continuamos con nuestros clientes. Y lo que nos hace fuertes pensamos que es eso, el posible acompañamiento posterior en todas las fases de activación de necesidades del cliente. Y en ese caso pues tenemos un poco de todo, ¿no? Un plan de activación de marca, trabajar la cultura interna de la compañía, poder ofrecer formación, poder estar ofreciendo, ¿no?, un brand guardianship permanente, ser compañero de nuestros clientes, no solamente un proveedor más, trabajar el brand environment de las oficinas o de retail, por ejemplo, producto digital, packaging y bueno, también trabajamos por supuesto, activación en contenido de redes sociales. NOM es diversificación en el sentido de que no nos hemos centrado en un nicho, también hay consultoras de marca que se centran, ¿no?, en sectores específicos, pero en nuestro caso vemos que es interesantísimo conocer de todos los ámbitos y es lo que más nos gusta y nos divierte de nuestra profesión, es poder estar, ¿no?, permanentemente en contacto con todos los sectores. Y nada, yo creo que con esto más o menos os habéis hecho una idea de lo que es NOM. Hemos trabajado para clientes pues, muy creativos, como puede ser Mugaritz. El sector cultural es uno de los que más trabajamos. Este es un proyecto para una institución cultural súper especial que está en Segovia, o Filmoteca Española. Aquí, bueno, en este caso sí que fue un proyecto de branding, que además, como comentábamos antes, coincidimos en Londres, en los Pen Awards. Y bueno, pues lo que os decía, trabajamos, no carga muy bien, disculpad, trabajamos para todos los sectores, cultura, trabajamos banca, trabajamos en el pasado para BBVA, en un proyecto de manualización gigantesco,
Pero bueno, básicamente no quería, ¿no?, adentrarme en cada uno de estos proyectos, sino para que veáis la diversidad que tiene el mundo del branding y que al final, si estás en el acompañamiento permanente, el cliente va a necesitar que también puedas aconsejarle sobre procesos de producción. Ese es el mensaje final que me gustaría dar. No sé si queréis hacer presentación también Sí, vosotros. pasamos primero a Paco, pasa a la otra y luego vemos los trabajos. Sí. ¿Y vosotros qué hacéis, Paco? Pues nosotros hacemos cajitas. Algo más que cajitas, ¿no? Bueno, cajitas, etiquetas. Vale. Bueno, yo he venido con una presentación mucho más sencilla, ¿vale? Más corta. Voy a intentar resumirlo, ¿vale? Bueno, nosotros somos, yo soy director creativo de la agencia Superestudio, que es una agencia especializada en branding y packaging, pero bueno, prefiero yo poner packaging y branding, porque nosotros todos los trabajos somos una boutique de packaging. No tenemos tanta amplitud de servicios como hacen ellas, sino que nosotros abogamos más por la especialización y un poco por la profundidad, ¿no? Nosotros somos especialistas en hacer diseño de packaging y ver cómo las marcas y los productos se enfrentan al consumidor y al cliente en el lineal, en el punto de venta, que es un poco el punto crítico donde uno tiene que decidir si lo compra o no lo compra, ¿vale? Si lo metes en la cesta o no lo metes en la cesta. Entonces, nosotros trabajamos un poco en activar esa compra, ¿no? Estamos justo en el último momento, en el momento donde todo lo que has hecho se transforma un poco en ventas y en realidad, ¿no? Y una de las cosas que nosotros siempre hablamos es intentamos democratizar el diseño, ¿no? Intentar hacer como que las neveras, que nuestras despensas sean un poquito más bellas, que tengan mucho más storytelling, e intentar adecuar y trasladar un poco toda esta estrategia de las compañías, resumirla en un elemento que es el propio producto, ¿no? Y el envoltorio de ese propio producto. Bueno, así que para que sepáis, bueno, en Superestudio somos, bueno, coincidimos con ellas en Pentawards, que si lo conocéis es un poco los premios un poco más internacionales en el mundo de packaging, para los que tienen un poco más tradición y más historia. Y bueno, pues para nosotros es un orgullo decir que bueno, nosotros somos la sexta empresa más premiada en la historia de los Pentawards. Hay un ranking y estamos Del mundo, que está súper bien. O sea, nosotros somos una agencia pequeña de 10 personas trabajando, súper especialistas y bueno, que empezamos desde cero y haber llegado ahí, pues a mí me parece que es mucho, ¿no? Y prometemos seguir dando por saco unos años más. Y no sé qué estaba diciendo. Bueno, eso. Y aparte de dirigir Superestudio, pues bueno, yo doy clases de packaging en el ISABA, doy clases de packaging en la Universidad del País Vasco, me suelen llamar para ser jurado en concursos, he sido jurado de packaging en Laos, en Pentawards durante 3 años, etcétera, etcétera. O sea que me podéis ir viendo por esos sitios ahí pululando. Nosotros trabajamos para nosotros lo más importante, aparte de democratizar, es un poco intentar tener una actitud un poco más emocional a la hora de seducir con el producto y con el envase, ¿no? y con las marcas, ¿no? Tener un storytelling que conecte mucho con las emociones, que intente despertar una sonrisa. Nosotros nos llamamos Happy Packaging practicantes, ¿no? Para nosotros es muy importante intentar tocar esa fibra sensible e intentar dar con el corazoncito apuntar directamente al corazoncito de los consumidores, ¿no? Y nosotros, está muy bien todo este tema del branding emocional, de despertar las emociones, pero muchas veces conseguir trasladarlo y llevarlo esto al propio producto, donde muchísimas veces tienes infinidad de información que meter, pues es difícil. Pero bueno, nosotros por lo menos lo intentamos. Entonces, para no liarme más, os voy a enseñar como unos cuantos trabajos que hablan más de nosotros que todo lo que pueda contar yo, ¿no? Entonces, os voy a enseñar algún trabajo que hemos hecho. Este es uno de los últimos trabajos que acabamos de hacer porque han sido el de estas Navidades. Ha sido desde hace como 5 o 6 años. Todas las Navidades hacemos un in and out de David Muñoz. Trabajamos mucho con él, que bueno, no os voy a contar quién es. Y
todos los años lanza el roscón de Navidad. Entonces este año hemos hecho 2 roscones de Navidad y todos los años siempre trabajando un poco sobre el mismo storytelling, ¿no? Sobre la disrupción, la metáfora de los cerdos voladores, la búsqueda de lo imposible, que es un argumento muy recurrente en su universo. Entonces, pues bueno, este año lo que hemos hecho ha sido, pues, espera. ¿No me sale ya? Nos hemos quedado sin... Lo he matado. Bueno, este año la historia pues es que bueno, intentábamos luego generar una experiencia utilizando como un poco más de tecnología, ¿vale? Entonces hemos utilizado la realidad aumentada, ¿no? Que también un poco, aunque no hagamos temas digitales, pues bueno, al final es como conseguir introducir otros elementos, otros entornos en el mundo tan físico que es el del producto, ¿no? Que es un mundo muy físico como el mundo en el que estamos de este entorno, ¿no? Que son las máquinas, las impresiones, los grandes formatos, la impresión digital, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es uno. Voy a seguir. Bueno, también para David Muñoz desarrollamos todo lo que son la colección de turrones de la Navidad. Este ha sido la última innovación en producto, que ha sido el turrón de pizza margarita, que ha sido alabado que criticado. No el diseño, el diseño es de puta madre. Es que es muy raro tomarse un turrón salado con sabor a pizza, digo yo. Pero bueno, para que veáis, bueno, este año uno de los trabajos que a mí me parece curioso, porque no hubiese sido más normal que los hubiesen llamado a ellas que a nosotros para hacer este trabajo, porque nosotros normalmente no hacemos diseño editorial, pero bueno, el Club de Creatividad de todos los años para el anuario contacta con una agencia y nos llamaron a nosotros para hacer el anuario. Y yo lo primero que les dije, me dice, nosotros, haciendo botellas, cajas, etiquetas y tal, no creo que seamos los más adecuados para hacer un diseño editorial. Que sí, porque queremos algo diferente, que sí. Yo pues vale, agarraron los machos. Entonces, ¿qué hicimos? Llevarnos a nuestro terreno y desarrollamos una colección de vinos, que son 6 vinos, para celebrar la creatividad del año, que es lo mejor, lo que le llamamos la cosecha del año. Entonces, pues bueno, este es un ejemplo. Que estaban muy buenos. Los vinos los has bebido, ¿no? Sí. Estaban buenos. Y luego una de las cosas, la novedad era que ya no era solo diseño editorial, es que desarrollamos y creamos el producto real. O sea, contactamos con una bodega y desarrollamos una colección de 1000 o 1000 y pico botellas con las 6 versiones de las etiquetas, que son 6 libros. El vino era de Valencia. Bueno, nos ha tocado en los últimos años revitalizar marcas de nuestra infancia, como puede ser todo el mundo de los pastelitos, el Bonnie, el Tigretón, la Pantera Rosa. Hemos desarrollado también la actualización del bollicao, que bueno, para la gente de mi edad, pues, ¿qué os voy a contar? Bollicao, Tigretón, Pantera Rosa. Hemos crecido así estamos un poco más anchos. Rollizos. Más rollizos. Voy rápido. Otro. No, en los últimos años nos ha tocado como rescatar mucha marca, ¿no? Un poco la actualización de Mixta, ¿no? De traer un poco al 2020, este es del año pasado, 2025 un poco Mixta. Es un poco sabor a primera mixta, porque había que volver a conectar un poco con la mixta de los años finales de los 90, 2000. Sabe a mixta, pero esta sabe a primera mixta. Bueno, este es un proyecto para un cliente, pero es mucho más de innovación. Esto es es una startup muy pequeña que es Destiny Spirits. Entonces, pues, desarrollamos un concepto para una ginebra, pues bueno, mucho más, y con las etiquetas impresas por dentro, bueno. Y este es de los últimos que acabamos de hacer, que es un poco también el rescate y la revitalización de la bella EASO, ¿no? Trabajamos bastante con Bimbo, y estos son todo marcas del grupo Bimbo. Entonces, pues bueno, al final es hacer un trabajo de sintetizar, de hacerlo más clean y de volver a conectar un poco con las emociones que hicieron que la bella EASO fuera lo que fue. Bueno, luego somos los reyes de la marca propia, todo el desarrollo del Corte Inglés. Esto es todo el segmento
premium del Corte Inglés. Y aquí, pues bueno, a nivel impresión, pues esto nos da un poco, aparte de toda la parte más de conceptual, estratégica, de diseño, un poco, si aterrizas un poco, y por hablar un poco del sitio donde estamos, un poco el conocimiento de multitud de técnicas de impresión y el conocimiento de multitud de maneras de envasar. Porque muchas veces el trabajo de packaging está muy ligado a la fabricación del propio producto. No es lo mismo envasar en un lineal de bolsas de plástico que tarros de cristal, que polipropileno, etiquetas, flexografías. O sea, te da un conocimiento muy, como diría Paquita Salas, muy 360 del mundo, ¿no? Entonces, nos hemos hecho cursos, entonces tenemos un conocimiento muy alto de la parte, porque esto lo decía Pirelli, ¿no? La potencia sin control no sirve de nada. Entonces, puedes tener una creatividad maravillosa, si no lo aterrizas y no eres capaz de ejecutar, no vale para nada. Y ya no tengo mucho más que contar de esto. Déjame el mando, poner en el otro, y así vemos vuestros trabajos, los de... A ver, yo os he traído aquí unas revistas para que veáis un poco acabados que hacemos nosotros en gráfica. Esta fue del 15 aniversario, que hicimos todas las locuras que se nos ocurrió. Esto no tendría que decirlo en público, pero todo lo que hay aquí es un error. Porque todo salió mal, pero quedó precioso. Entonces ya os contaré todo lo que salió mal, pero es un buen ejemplo de acabados, hay barniz, hay serigrafía, hay estamping holográfico. Lo pusiste todo. Casi todo. O sea, el impresor dijo que todavía nos quedaba un troquel, pero bueno, os lo traía un poco. Y esta es la última que hemos hecho de infografía, en la que ahora estamos utilizando stampings con serigrafía, con un papel especial, y también es una manera de acabar, de tener acabados especiales. Bueno, esta, si queréis, os la puedo pasar por ahí. Sí, podéis pasársela y así la pueden ver. Yo lo primero que os quería preguntar a vosotras, y así vemos vuestra presentación, era lo siguiente. Normalmente cuando diseñas hay una barrera que a veces es difícil de traspasar, porque digamos que, como tú decías, ponerle todo no te da más valor. Es decir, a veces los clientes te dicen aquello de, bueno, pero no podemos ponerle algo más, como si por ponérselo ese producto o lo que sea, lo conviertes en algo mejor. O sea, ¿dónde está ese límite que vosotros tenéis en el que más acabados, más procesos no son mejores? Es decir, soléis tener como una mini receta de decir, mira, con un barniz y un stamping vas a cualquier sitio. Un poco como si fuese la ropa cuando te vistes, ¿no? Que no por llevar más collares o más pulseras o más relojes vas mejor vestido. ¿Dónde está esa barrera cuando hacemos trabajos de diseño en papel? O sea, lo que nos solemos encontrar es más bien al revés. Sí, yo ya sé que irías ahí. Es quitar. Claro, o sea, en general el menos es más o el más es menos, ¿no? Dependiendo de quién lo vea. Suele ser el cliente, suele tener pánico a las cosas limpias y ordenadas y suele pedirte que rellenes, ¿no? Exacto. A nivel de composición, pero luego es verdad que a nivel de acabados, como el acabado especial implica un coste, y ahí, como todos los clientes, muchas Ahora hablaremos veces con Paco de los encontrar un costes. equilibrio. pues hay clientes que son muy espléndidos y que han decidido invertir muchísimo dinero en una pieza, pero no es lo habitual. Entonces es muy raro que nosotros vayamos con multitud de acabados porque eso implicaría un impacto enorme a nivel de presupuesto. Por eso es un gran reto esta charla, porque cuando nos llamaste decíamos, ojo, tenemos... Es justo lo contrario. Claro, o sea, tenemos proyectos con acabados especiales, pero verdaderamente es algo difícil ya hoy día, ¿no? El conseguir. Pero hay una variedad técnica infinita. De hecho, hoy cuando hemos venido, nada más entrar, hemos visto un stand Ya has dicho, que solucionaba un tema técnico que hace 3 años no pudimos solucionar y que traemos aquí porque no lo pudimos solucionar, ¿no? Entonces ha sido como de, joder, entonces es muy interesante, pero es verdad que para nosotros, desgraciadamente, el límite es al revés. O sea, nosotros solemos encontrar el límite en el presupuesto. Esa es la cruda realidad, ¿no? O sea,
En vuestro caso, Paco... A ver, yo creo que el límite... A ver, no, dime. No, que en vuestro caso el tema de los costes muchas veces se convierte todavía en algo más difícil cuando tienes que producir millones de envases. Unos céntimos parecen nada. Céntimos es 0,0001 más caro y ya estás hundido. Exacto. Entonces, yo iba un poco por ahí, ¿no? O sea, también un poco los límites también te los pone también el segmento y un poco el posicionamiento, ¿no? No es lo mismo, como el caso que acabábamos de ver, ¿no? La etiqueta de la ginebra de Lilou, que es un producto mucho más nicho, mucho más premium, que tiene mucho más margen y tiene mucho más presupuesto destinado a la elaboración del packaging, porque por naturaleza hay segmentos como la cosmética, los espirituosos y tal, que tienen más margen para packaging. Entonces, que casi es obligatorio. Claro, es obligatorio. O sea, tú haces un vino y no le pones un estampín oro y el cliente colapsa. Entonces dices, ¿pero dónde está mi oro? Exacto. Y yo, bueno, venga, pues cosmética. te pongo el oro. Pero luego, en cambio, hay otros trabajos que son mucho más de muy gran consumo de otros segmentos, donde ahí no puedes hacer nada. El caso no es papel, pero bueno, es plástico, ¿no? Tigretón. Pero solamente el paquete de Tigretón o el paquete de... Imaginaros Bimbo, ¿no? O sea, el paquete de Tigretón, que es el plástico, o las bolsas de las magdalenas, ha sido todo un reto poder cambiar el gramaje del plástico y darle un acabado como hielo, ¿no? Como el frosted. O sea, eso ha sido, claro, porque las unidades de plástico que se tiran son kilómetros y kilómetros y kilómetros de plástico. Cualquier alteración, cualquier mejora, cambio, el impacto sobre el producto es bestial, es brutal y no se puede asumir. Pero bueno, yo creo que depende mucho también, es un tema muy presupuestario, no es tanto conceptual, porque a mí conceptual, el minimalismo, yo por naturaleza soy bastante minimalista, bastante sintético y me gustan las cosas muy, muy limpias y muy clean. Pero bueno, también hemos tenido casos como el de Lilou en el que tienes que optar por el juego contrario, ¿no? Por el maximalismo, porque más siempre es más, pero siempre que reme a favor del concepto y de la idea que quieres transmitir. No creo que sea que tengas que poner más o tengas que poner menos. Es como las dos portadas, ¿no? Hay dos portadas, una es muy minimalista, que es un color y un estampín oro, y otra portada que es mucho más maximalista y tiene de todo, hasta joyería. Y curiosamente vendemos mejor la minimalista que la maximalista. Claro, porque también yo creo que también hay una tendencia ahora a intentar comprar las cosas. O sea, la sociedad está muy crispada, que os voy a contar, hay mucha movida, la gente necesita un poquito de paz, un poco de sencillez, y hay una especie de tendencia de vuelta a la simplicidad, a lo más sencillo, y vuelta a ser como más auténtico. Es un poco vuelta al origen, ¿no? Y aunque seas nuevo, o sea, pues el origen es el origen. ¿Habéis traído trabajos que sí que habéis utilizado algunas tintas especiales, algunos acabados? Sí, un poco. ¿Los vemos? Sí, vamos a ello. Yo creo que está aquí. Bueno, es verdad que en este caso Rómola no es un proyecto en el cual las tintas especiales fueron lo que marcó el diseño, pero sí yo creo que hubo un reto súper importante, y es que creamos este universo para estar en un restaurante súper cool que había en la calle Hermosilla, que estaba enfocado como en códigos de moda, y nos pidieron que nos alineáramos un poco con el universo Loewe, exacto. Loewe. Claro, entonces creamos este diseño, esta trama, que era la trama Rómola, que se extendía desde un mero folleto carta al universo de los platos que se grafiaron todos y demás. Pero aquí el gran reto técnico fue crear un troquelado, una especie de gofrado con esa trama, que era ese gofrado como que rodeaba o estaba estampado en toda la parte de pastelería y tartas. Fue un reto técnico tremendo, porque ahí aprendimos bastante en cuanto a que las distancias entre los claros y oscuros, en muchos casos, si no eran suficientes, el gofrado no se estampaba bien, ¿no?
Ese es uno de los errores de la portada del 15. Claro, exacto. Entonces ahí sufrimos mucho con esto por eso y fue un gran aprendizaje, ¿no? Del tema del famoso gofrado que bueno, quedaba espectacular en la tarta, quedaba espectacular en el forro de la taza de café, etcétera, pero que costó sacarlo. ¿Lo habéis vaya. traído? No, no lo hemos traído. Y bueno, esto es, como veis, un poco lo que hablábamos. Es un restaurante como muy de lujo, donde todo tenía que respirar estos códigos totalmente premium y de lujo. La caja iba envuelta como en un lazo, era como si fueses a una boutique, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, bueno, también tenía zumos y tenía cosas como muy normales, ¿no? Aquí vemos los platos estampados. Estos los hicieron en Sargadelos, o sea, fue como... Sí, sí. Esto es nivel, ¿eh? Sí, mucho nivel, sí. Pero bueno, Había presupuesto ahí, ¿eh? Sí. no tanto. Bueno, en realidad. tanto. Vale, Suner, este es un proyecto donde sí que ha habido como una labor de... Esto es un proyecto muy bonito, es una línea cosmética que es muy de nicho, que es para un producto de lágrima de vid, es una cosa cosmética carísima, que sabéis que la vid durante 2 semanas al año emana la savia, y esa savia es riquísima en antioxidantes y que se usan antiguamente, ¿no? En la época de Cleopatra y tal, los usaban para la cara, porque tiene un poder hidratante bueno, el caso es que es como un producto como el caviar de la cara, ¿no? Joder. Se coge gota a gota de cada rama de vid, o sea, no puede haber nada más premium, ¿no? Entonces creamos este universo de packaging en el cual aquí había pues todo, pues, por ejemplo, las cajas son unas cajas que son, a ver si las vemos aquí, ¿vale? Bueno, aquí había desde manipulación, que hemos hablado mucho de, o sea, te queríamos hablar de tintas, pero yo creo que aquí la labor de manipulación es algo que es súper relevante en los trabajos donde hay algo de Es que a veces un acabado Claro. es más el manipulado que es el... más el manipulado que el propio acabado, ¿no? Entonces aquí había como varias etapas. Creamos esto que llamábamos las momias, que eran unos envoltorios de papel seda negro que diseñamos cómo se iban doblando para que fuese una envoltura como muy precisa. Iban todos envueltos en un cordón de algodón negro y esa momia iba sellada con un lacre, ¿vale? Este lacre, ya cuando desenvolvías la cuando desenvolvías la pieza, lo que te quedaba... Aquí veis ¿Quién un poco las envolvía? momias. Esto, aquí había trabajo de mano, pero... Sí. Aquí nos pidieron que, dado que el producto era tan de lujo, esto era un producto para Asia, o sea, era ultra premium, ¿vale? Y bueno, al final el producto resultante cuando desenvolvías la momia era esto que era muy sencillito, ¿no? Pero bueno, todo en cristal, lacado. ¿Lo de momia lo llamabais vosotros internamente o era...? No, le llamábamos momias Ah, porque eran como... Tenía ese envoltada. punto egipcio casi de la momia envuelta, ¿no? Y nos parecía como que le miedo. daba esa solera. Entonces también diseñamos estos lacres, el lacre estuvimos barajando diferentes acabados, desde el lacre real hasta resina, hasta una especie de falso lacre, y cada año se cambiaba el lacre y se ponía la añada, porque esto te enlazaba con el tema del vino, ¿no? O sea, entonces tenías que hacer producciones no muy altas, entonces bueno, tenía una complejidad muy grande, ¿no? Y luego los troqueles, por ejemplo. Claro, las cajas, también estuvimos como analizando mucho cómo iban a ser las cajas, ¿no? Si iban a ser, queríamos que fuese como una flor, como en homenaje a la planta de la vid. Entonces son unas cajas que se abren al desplegarlas, ¿vale? Aquí se ve muy bien. Y este es el troquel final, pero lo que está por aquí es un troquel inicial que era como más caro todavía, donde había 2 piezas y demás, bueno. Entonces aquí la cara interior tenía un barniz brillo porque había una ilustración de una vida antigua, entonces todo por dentro va como negro con una especie de barniz brillo, bueno, es difícil de ver, ¿vale? Y esto fue el boceto inicial que luego se descartó porque acabó siendo el lacre frontal que habéis visto, ¿no? Este diseño se descartó porque realmente gustó más el otro, ¿no? Pero aquí encontramos el reto técnico del cristal. Queríamos que esa gota que caía, que emulaba la lágrima de vid, fuese una resina, fuese casi como una especie de pieza de cristal adherida al pack, ¿no?
Entonces, bueno, estuvimos buscando solución y tal, y bueno, al final se podría haber hecho en resina, con un golpe en seco, pero bueno, al final acabó en el otro diseño. ¿Cuál es la ¿vale? producción de esto? Muy escasa, era muy escasa. 50 cajas, 200 cajas. No, sí, eso es. 2.000, 2.500. No, 2000 no está mal, ¿eh? No, pero bueno. Lo dices para envolver, ¿no? Claro, 2000, vale, por eso lo digo, por el Sí. tiempo de envolver, el lacrado, no sé qué. Sí. Hemos vivido la experiencia de ir a recoger la lágrima de Vid con el principal, o sea, bueno, el terrateniente, ¿no? Y es que se recoge lágrima a lágrima, o sea, era una locura el producto. Locura. Vale, bueno, esto no tiene nada que ver, esto es un proyecto de una memoria corporativa y bueno, aquí verdaderamente no es que haya tintas súper especiales, pero bueno, sí que nos parecía que el trabajo de trabajar con tintas flúor, pues sí que le daba como un empaque al diseño, en la maqueta, el crear pliegos más cortos que implicaba una manipulación enorme y a nivel técnico de despliegue de todos los pliegos y bueno, pues complejiza muchísimo la maqueta, el tener de repente estas piezas como más cortas, ¿no? Donde tenías estos juegos donde las fotos se superponían en diferentes escalas y demás. Pues aquí, bueno, sobre todo este proyecto lo hemos traído por el tema de las tintas flúor y el impacto, ¿no?, que tiene una maqueta a nivel corporativo, ¿no?, que cuando no tienes nada, muchas veces una tinta te resuelve el diseño directamente, ¿no? Y aquí se ve como gráficas súper sencillas, ¿no?, cómo hacer una tarta, una gráfica de tarta, la escalas al 400% y le pones unas tintas súper potentes. Las tres eran tintas especiales. Es la verde, sobre todo. Esta. Eso es. El otro es un Pantone que tiene muchísima intensidad, pero no es un flúor, ¿vale? Bueno, sí, pero eran tintas planas, quiero decir. Sí, tintas planas son todo. Tres Pantones, Sí, tres son Pantones, uno de ellos flúor. Sí, eso es, sí, correcto. Lujo asiático, Vale. Paco, lujo asiático. Sí. Lujo asiático. Yo lo utilizo Es mucho. un lujo. Vale. Y bueno, aquí veis maqueta interior de las páginas de la memoria y bueno, pues cómo poner un motor en bonito, ¿no? Qué difícil, ¿no? Y bueno, y para este mismo cliente este año hemos hecho un libro que nos han pedido, que es un 35 aniversario, que ha sido un reto de diseño porque había poco material, desgraciadamente, y hemos tenido que inventar. Y entonces ahí las tintas y la parte técnica nos ha ayudado bastante, ¿no? Bueno, esta es la portada, que parte del diseño corporativo que tienen actualmente, que no hemos sido nosotras las que lo hemos diseñado, hemos recogido esto, ¿no? Muy bien apuntado. Vale. Esto no es nuestro, Pero dentro sí. claro, teníamos unas fotografías que no podíamos usar porque acababan de cambiar la marca y entonces el estilo fotográfico ya no respondía al nuevo estilo fotográfico. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a inventar un acabado para las fotografías y que además esto nos sirva para darle algo de premiumness, de sensación premium al libro, ¿no? Entonces lo que hicimos son unos duotonos de esta tinta directa en azul con una tinta plata, que aquí el reto técnico era que generan, o sea, a nivel... Se puede pasar, se ve muy bien los pliegos. Hay que abrirlo, puedes pasarlo. Se ve muy bien que cuando juntas las dos tintas hay un efecto como como que se escupen, por así decirlo, ¿no? Entonces se crean en los lugares donde confluyen, se crea una sutil rebaba blanca, ¿no? Y entonces eso pues también fue un reto a nivel de retoque para intentar disminuir al máximo esa sensación de rebaba del plata con la tinta, ¿no? Son como que las tintas no responden bien entre ellas y luego también sí, estos son pruebas de color en realidad, ¿no? Que los hemos traído porque usamos diferentes papeles para ver cómo respondía el metal en un brillo, en un offset. Y luego también los motores, nos pareció bonito, dado que no teníamos mucho material. Las fotos son muy malas, las hemos hecho ayer, pero bueno, perdonadnos porque es dificilísimo fotografiar un metal. Entonces, los motores van todos en metálico también. Bueno, yo creo que aquí el reto técnico en este libro ha sido fundamentalmente ese, ¿no? La mezcla de las dos tintas. Aquí se ve muy bien cómo se escupe, ¿no? Cómo hay momentos en los que, dependiendo de la foto, responde mejor a esta técnica o no, ¿no? Y bueno, aquí veis algunas fotos y demás. Vale.
No sé cómo vamos de tiempo. Yo quería haceros otras preguntas y así abrimos el Vale. debate que abrimos ayer o antes de ayer en streaming, que era el siguiente. Claro, Paco, tú conoces también acabados y tintas que en las redes se popularizan mucho, tintas invisibles, fotoluminiscentes, tinta termocromática. No sé si los que estáis aquí conocéis un poco cada una de esas tintas, que algunas veces nosotros en gráfica, seguramente arruinándonos, hemos utilizado, porque queda muy bien esto de que tienes un rectángulo negro que le pones la mano y se revela, o lo que decíamos de pones una cerveza en la nevera y cuando sale el simbolito de la estrellita, pues ya sabes que está fría. Pero ¿cuál es la realidad de todos esos acabados? Pues son hay dos partes, un poco. Está por un lado la parte presupuestaria, que es muy complicado porque son tintas, acabados innovadores que requieren más presupuesto y luego por otro lado está pero la estamos técnica. hablando más, que es mucho más. Es bastante más. Ya mucho, no sé, no te puedo decir el dato, pero es mucho más caro. O sea, no es lo mismo que utilizar una tinta de la carta de neones. Pues dices, antes habéis dicho, son 3 tintas directas que preguntabas tú, Víctor, pero una era neón. Pues esa neón es un poco más cara Claro. que las otras. Pero es que si haces termocromática igual es Todavía es mucho más. 5 veces más cara. Sí. Se duplica, o se triplica, o se triplica. quintuplica. Sí, eso es muy complicado. O sea, por un lado está esta parte presupuestaria y luego por otro lado está la parte como técnica, que luego no todas las imprentas o todas las máquinas están preparadas para hacer todo. Claro. Entonces, tienes que saber escoger muy bien quién va a ser tu partner, quién va a ser tu proveedor y quién va a ser el que, bueno, a mí no me gusta, quién va a colaborar contigo en elevar ese trabajo, quién está contigo en acompañarte, en hacer pruebas, en equivocarte, en cambiar. Y ahí hablábamos el otro día que vosotros ya tenéis verdaderos especialistas de cosas incluso concretas, o sea, no es que estos hacen cartón, no, estos hacen... No, nosotros tenemos como los que controlamos nosotros, pero luego hay muchos que son directamente los que tiene el propio cliente, ¿no? Claro. O sea, Correcto. Bimbo tiene un proveedor que le compra kilómetros y kilómetros de plástico, entonces ahí esa negociación entramos muy poco, ¿no? Pero en trabajos más pequeños nosotros tenemos especialistas en etiquetas y sobre todo en etiquetas que hacen vinos o espirituosos. Luego tenemos otras marcas que... No etiquetas de aceite, por ejemplo. Etiquetas de, por ejemplo, las plásticas, las que hay muchos en trabajos de droguería, perfumería, que son como polipropilenos, PVCs. Entonces, eso es otra gente que es otro tipo de imprentas. Pero dentro de este tipo de imprentas, independientemente del material, también tienes que buscar la imprenta que te vaya a acompañar y que apueste contigo por ser más innovador, porque hay gente que te puede imprimir una etiqueta en un polipropileno perfectamente, pero como le empieces a pedir una tinta termocromática o una tinta flúor o olor, por ejemplo, nosotros tenemos toda la pelea con las tintas flúor. Antes habéis visto el roscón de David Muñoz, el rosa. Que va en rosa. Es un rosa neón, pero es un rosa neón de la carta de colores pastel. Ya. O sea, era como rizar el rizo, Sí. porque el color es como caña saco, pero aquí queríamos caña, pero un poco más rebajadita. Era un color pastel, pero de neón. Pues es que estuvimos peleando y peleando porque la imprenta decía que no, porque son tintas que son mucho más delicadas. La exposición a la luz los altera mucho. O sea, esta caja, yo no soy muy partidario de hacer este tipo de trabajos en proyectos que van a durar mucho tiempo, porque la calidad de la tinta, la intensidad del color va disminuyendo y se va deteriorando. En este caso era un in and out para Navidades. Aparece en diciembre y desaparece en enero. Entonces la vida es muy corta. Pero es muy complejo porque son tintas que son mucho más delicadas. Y con lo que decías tú también un poco de las tintas estas termocromáticas, ¿no? Yo creo que se está utilizando mucho, pero con un fin muy más funcional, de si la cerveza está fría o no está fría, pero yo creo que todavía no se está haciendo un uso como más creativo de este tipo de tintas, ¿no? Utilizarlo con un fin más de comunicación y con un objetivo más de seducir o de contar una historia.
¿vale? ¿Vosotras también tenéis impresores de cabecera? Sí, O sea, sí, por un lado, pero yo quería añadir que, volviendo un poco a la conversación de hace nada, un minuto, cuando el cliente tiene sus proveedores, qué importante es no tener esas reuniones iniciales que van a marcar los límites del proyecto, que muchas veces ya no es lo que quieres, sino que si está impuesto el proveedor no por clientes, ¿qué es capaz de hacer? No lo que quieres, sino lo que se puede. Lo que se puede. Y nosotros de cabecera sí, yo creo que, bueno, sobre todo imprentas, ¿no?, con las que trabajamos de manera habitual, pero como no somos tan especialistas en packaging, los retos de packaging casi que buscamos, ¿no?, el partner adecuado. sí, bueno, y o nos lo abrimos, aporta el nos lo cliente. aporta el Y cliente. luego muchas veces también es una faena, porque a lo mejor el cliente elige un proveedor por presupuesto, pero a lo mejor ese impresor No no sabe. es el mejor, ¿sabes? Esto nos ha pasado mucho. O de repente tienes que pelear, o sea, lo que decía es que es imprescindible que te acompañen, porque hay cuestiones técnicas que los diseñadores conocemos, pero que muchas veces piensas que una tinta va a responder bien imprimiéndola sobre un polipropileno metálico y luego no responde bien y entonces ya has hecho la tirada y Dios mío, o sea, entonces tienes que tener la seguridad de que ese proveedor te acompaña y te va a recomendar, o sea, y eso no es fácil. Que va a ¿eh? salvar, y que va a salvar el problema. Porque Claro. hay algunos que se bloquean y dicen, Sí, no sí, way. sí, Va a verlo antes de que Sí, se... sí. totalmente, exactamente. el tema. sí. Pero luego yo creo que también es muy importante utilizar, lo que decía yo antes, un poco de utilizar las tintas y estas tintas especiales con un fin más creativo, no solamente con un fin funcional. ¿Sabes? Yo creo que nosotros, no sé si tenéis el otro vídeo, es que os quería enseñar un trabajo que es una tontada. El otro, ¿Está después o...? Después de esto, en el keynote. lo pasa, El En keynote. tuyo, sí. Pasa al keynote. claro, ¿Esto no era un keynote? ¿Qué era? ¿Un PDF? No, es que esto este es está un online. Figma, esto es online. Ah, Es que ya son muy modernas. uy, yo te digo. Ya no es keynote, Son, es Figma. Tienes que pasar a Figma. son más digitales. Mira, déjame el mando. Ay, sí, toma. Por ejemplo, este es un trabajo que hemos desarrollado con un objetivo puramente inspirador, ¿no? Entonces, la idea es un poco que aparece, la tinta reacciona al vaho. Cuando la historia es un espejo, Porque es termocromática. es termocromática, y entonces lo que haces es, le das, ¿cómo le dices? Le soplas. Bueno, soplas, le echas vaho así, como en el baño, y te aparece el mensaje, ¿no? Que es un poco la historia, es un poco buscar como la belleza. Van apareciendo como mensajes. Entonces, aquí todo el uso de una tinta, de esta tinta termocromática, era fundamental para el desarrollo de la creatividad y para que se descubriera el concepto, ¿no? Buscando esta especie como de participación o de interacción con el consumidor. Esta tinta os la hicieron adrede. ¿Adrede? ¿Qué es adrede? Quiero decir, para que el revelado se produjera a la temperatura que vosotros buscabais. Bueno, la temperatura es un poco a huevo. Bueno, ya, pero a huevo. Calor corporal, ¿no? Es calor corporal. 36 grados. Más de 36 grados, aquello empieza a Reacciona. Pero tú sabes que se puede chutar. encargar dependiendo de la temperatura a la que quieres que se revele. Sí, no. No, pero en este caso era como normal. Y en este otro caso no era una tinta, pero sí es muy importante el tema de los acabados y de cómo utilizar los materiales, ¿no? Que en este caso es un poco los acabados y las texturas de terciopelo, que son muy complejas. Este es un trabajo como de cosmética. Esto os he traído como unos ejemplos, porque lo importante es esto es tocarlo. Claro. ¿Sabes? Bueno, espera, coge uno. Te dejo uno que Víctor. O este Joder. tipo de trabajos donde metes como purpurinas Es terciopelo. o este tipo de stampings, que es como mucho más complicado. Y luego también un poco como ir mezclando materiales, ir sumando capas, ¿no? El tan manido layering, ¿no? Pero eso Entonces, aquí es hay mucho trabajo de el layering. tipo de papel. Hay una parte que es el tipo de papel, aquí combinamos dos papeles. Exacto. Un papel que es un papel como el papel rosa, Y que el es un, otro es un que es- papel de Fabini, italiano, y el otro es un aplique hecho en una etiqueta de terciopelo. Imprimir el terciopelo pues es mucho más complejo y volvemos un poco al partner, ¿no? Es muy difícil porque hay muchas imprentas que imprimen el terciopelo y la propia tinta se carga la textura. Te cargas, lo matas. Total. Entonces tienes que controlar y tienes que encontrar un poco el partner más adecuado, ¿no? O incluso
Y otro trabajo que os quería enseñar, en el caso de... Bueno, aquí es un poco el tema del braille, ¿no? De cómo conseguir con una tinta lo importante que es el volumen. Para un invidente, aquí tenéis un ejemplo. Porque eso es barniz. Esto es un barniz, pero es un barniz serigráfico, Correcto. que lo que le hace es dar mucho volumen y ya no son solamente los puntos. Tú lo que necesitas es el volumen, porque necesitas ser capaz de leerlo. Y bueno, es un poco este trabajo que es portada del libro de Pentawar 7. Bueno, como nos vamos a quedar sin tiempo, os abro por si alguien tiene una pregunta. Ahí hay una pregunta, dos. Venga, dos preguntas. Pásale el micro. Hola. Hola. Es que escuché antes que habéis mencionado algo sobre las tintas luminiscentes, creo. Que era por si me podíais hablar un poco más largo y tendido de cómo funcionan estas y dónde se podría imprimir o cómo funciona el proceso de trabajo con esto. Claro, yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es una tinta neón, que es Correcto. como fluorescente, lo que llamamos tintas flúor, y otra cosa es una tinta fotoluminiscente, que esta es una tinta que reacciona a la luz negra. Entonces, ese tipo de tintas son tintas de serigrafía y siempre tienen un tono, ¿eh? O sea, no es que no desaparezcan, siempre tiene un poquito de tono. Si lo Tiene buscas, lo encuentras. Sí, lo encuentras y a veces lo encuentras bastante. O sea, es más como el concepto es más que luego la realidad. Aterrizar ese tipo de trabajos no es tan fácil. Y son tintas que se aplican normalmente son en serigrafía. Hay dos versiones de las fotoluminiscentes. Está la que se carga con la luz y cuando entras en una zona oscura brilla, Tipo discoteca. tipo discoteca, que es serigrafía y esa se nota bastante. Y luego está la que es como un barniz Sí. y con una linterna la puedes ver, que es como la que las discotecas cuando te ponen el puño de las entradas y cosas Eso así. es. En ambos casos son caras, porque o bien es serigrafía o bien es una tinta especial que no se fabrica en cantidad y normalmente si no es una cosa muy pequeñita, en cuanto tienes tiradas de 5.000, 10.000, Ya. 15.000, se dispara a precio. Y sobre todo que siempre es un proceso más. O sea, no es como una tinta que vaya en la máquina de offset o en la máquina digital, que aquí hay un montón de máquinas digitales, sino que es un acabado. Es un acabado que puede ser o de serigrafía o un barniz. De máquina pero siempre es como un cuerpo más o un proceso más o una máquina distinta. Para que te hagas una idea, nosotros hemos hecho eso en 2 revistas. Las caras, Sí. las buenas. Nuestro proveedor, que está en los créditos, la gente le llama y el proveedor me ha dicho, igual me han llamado más de 100 veces y de las 100 veces solo una vez han aceptado el presupuesto. Para que te hagas una idea de, sí, hay muy buena intención, conceptualmente es todo muy bien, pero cuando ves la realidad de, no me puede costar 10.000 euros más hacer esto. ¿A nivel de? De duración. No, como una tinta normal. Sí. A nivel de duración dura como cualquier tinta. Ya, pero estas tintas son mucho más delicadas. Sí. Entonces, me refiero porque al final se van como gastando, se van como poco a poco, se van como la tinta neón, se va como deteriorando del uso. Al final es como una cosa que la va rozando, Claro, la exposición a la luz, depende del uso. La durabilidad es, si quieres duración eterna, pues te vas a una cuatricromía, pero en cuanto saltas a cualquier otra cosa, Claro. va bajando. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por compartir vuestros trabajos y vuestra experiencia. Bueno, mi nombre es César. Yo soy representante de un fabricante de maquinaria que impulsa tintas especiales y me he visto muy reflejado en todo lo que habéis dicho porque creo que vosotros sois, un impresor. No, yo soy editor. Editor, vale. Perfecto. Editor de revista. Yo lo que he percibido aquí es que ha habido como departamentos estancos, ¿no? Que por un lado habláis del partner, de la imprenta, del diseño, y nosotros como fabricantes hacemos push comercial para que la imprenta implante este tipo de acabados, y lo que veo es que parece que estamos como en silos, ¿no? Vosotros no conocéis el potencial que tienen los equipos en muchos casos. Estamos. Tienes razón.
Y bueno, yo la pregunta que quería hacer era, bueno, no, porque tampoco quería decir tantas subordinadas, es cómo se podría hacer para que hubiera un ecosistema donde hubiera más interacción, ¿no? Porque, por ejemplo, como tú has explicado, con el vino o con marcas grandes, esto ya se ha conseguido. O sea, los acabados premium ya se impulsan, pero nosotros que fabricamos un segmento de máquinas que quizá va hacia imprentas que trabajan con pymes, donde el precio es lo que manda y donde no hay tiempo además, porque también hay otra fricción, que es el tema del diseño, de la quinta capa. Entonces, vosotros, el diseño, que sois los que articuláis la personalidad de la marca, ¿cómo podría hacerse para que a nivel técnico pudierais impulsar más este tipo de posibilidades, ¿no? Es un poco el melón que quería abrir, ¿no? Poniendo un ejemplo de fútbol, ¿no? Aunque hoy no es el día para hablar de fútbol, vosotros sois el centro del campo, quizá el fabricante de maquinaria es la defensa y el impresor el delantero. Entonces, si vosotros sois este centro del campo creativo, ¿cómo compartimos conocimiento, no? Bueno, me están diciendo que tenemos que cortar, entonces te contesto rápido. Yo creo que son... podemos hablar luego. Sí, que yo creo que es educación. O sea, hay dos partes y es un poco esta labor educativa e inspiradora que hacen muchísimos fabricantes, o bien de materiales, o bien de acabados, o bien de... Nosotros, por ejemplo, normalmente solemos trabajar mucho con marcas como Avery Dennison, Fedrigoni. Entonces, esta gente genera muchísimo material inspirador. Por ejemplo, este trabajo que estáis viendo es un trabajo que se creó con Avery Dennison para inspirar agencias, clientes, imprentas sobre las posibilidades que tiene de materiales, de acabados, etcétera, etcétera. O trabajando con Kurz, que hacen acabados especiales, stampings, o con Saberglass para el tema de los vidrios. Entonces, hacen mucha labor como muy didáctica y pedagógica. Y nosotros bebemos un poco de esa innovación y nosotros lo que hacemos es prescribir. Nosotros intentamos prescribir, pero no siempre llega a buen puerto. Pero es que no hay otra, es educar, 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 insistir y sobre todo inspirar. Y a mí me parece muy importante inspirar con proyectos reales, porque este caso es un proyecto real. Era inspirador porque no hay una marca que venda el producto, pero sí hay una marca detrás de este producto, que es, en este caso es Avery Dennison. Pero no hay otra. Pues aquí lo tenemos que dejar, porque Chimpún. si no nos van a echar. Gracias por haber venido. Esperemos que haya sido un poco educativo, que os haya ayudado y hasta la próxima.